Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, un caluroso abrazo para todas las personas quienes en esta mañana se conectan con nosotros, quienes están ahí expectantes para escuchar las maravillas que el Señor hace con cada uno de nosotros y sobre todo en este día maravilloso que el Señor nos regala. Voy a presentarles a nuestra invitada, una persona muy especial. Ella es Alejandra Molina, está desde su lugarcito de trabajo, desde su espacio. Ella es comunicadora social, ya nos va a contar y nos va a compartir todo lo que el Señor ha hecho con ella y a través de ella. Buenos días, Aleja, ¿cómo estás? Hola, bendiciones para todos, para ti, para todos los que se conectan también para ver este hermoso espacio que tiene Amén Comunicaciones. Yo feliz de que hoy Dios hubiera llamado a mi corazón para compartir un poquito de mí, de mi vida, de mi experiencia, de mi encuentro con Papá Dios. Gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí entonces con nosotros. Y bueno, Aleja, empecemos compartiendo desde los inicios, desde que estabas pequeñita. ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde nace Aleja? Bueno, yo soy de Medellín, fui criada en una familia donde pues con lo que se tenía lográbamos sobrevivir, vivíamos papá, mamá y un hermano. Digamos que por cuestiones de familiares, papá y mamá se separan cuando yo tenía más o menos 8 años. Una familia, digamos que en medio de todo muy espiritual, una mamá siempre muy de siendo catequista, una mamá que para todo siempre ha puesto a Dios en su vida y eso fue lo que nos transmitió a nosotros como hijos. O sea, siempre yo fui acólita en la parroquia, cantaba, participaba en la Semana Santa, de las Navidades, hacía parte del grupo de los niños del Rosario. Entonces siempre he sido muy cercana a las cosas de Dios, eh, de una forma muy tradicional, ¿cierto? Desde lo que mi mamá me enseñó. Eh, digamos que así fui creciendo, todo como con dificultades normales como en cada familia. Mi mamá cuando yo tenía 8 años le dio un cáncer de seno, mi papá tuvo algunos problemas con el alcoholismo y eso es un poquitico como a grandes rasgos de lo que fue mi niñez y esa etapa pues como de mis inicios en la Bueno, vida. Aleja, yo he escuchado alrededor de, pues, de todos los testimonios que hemos compartido aquí en este espacio, donde usualmente personas que nacen en una familia católica, practicante, con todos pues, estos valores cristianos, llega un momento de la vida donde uno se aleja del Señor. Y eso también te ocurrió a ti en la adolescencia. ¿Qué empezó a pasar? Pues mira, chiquitica siempre mi mamá me llevaba, pero yo creo que como muchos adolescentes caemos como en esa rebeldía, o sea, yo nunca dejé de ir a la Eucaristía, siempre fui a la Eucaristía, pero digamos que mi vida no se regía por tomar decisiones, por lo que les decía ahorita, ¿cierto? Fue una educación católica muy tradicional en el que yo no faltaba Eucaristía, además porque si faltaba, pues mi mamá me regañaba. Entonces yo siempre fui de Eucaristía todos los domingos, pero creo que más que alejarme de las cosas de Dios, era como un frío porque en realidad lo hacía, pero no entendía claramente como por qué lo hacía. O sea, yo iba a la Eucaristía, pero que yo a mis 12 años interiorizara el Evangelio. De hecho, yo en mi adolescencia servía en la parroquia con grupo de jóvenes, acompañaba a los grupos de profesionales. Entonces, o sea, siempre estuve ahí, pero de una manera muy fría y muy inconsciente. De hecho, yo a mis 12 años fui al concierto de la hermana Glenda, el primer concierto que ella hizo acá
Y digamos que en ese momento estaba atravesando como por una frialdad en mi vida, que no entendía muchas cosas. Hubo un momento en el que como que se despiertan muchas heridas de mi niñez y sentía como, no sentía ganas de nada, o sea, ganas de quedarme en la cama, médicamente, digamos que hubo unos meses en los que estuve en acompañamiento médico con medicamentos como por inicios de una depresión, pero eso fue algo como muy pasajero y ahí llega como esa primera palabra de Dios en el que a través de la hermana Glenda y empecé a escuchar como su música, ella llega con la canción más hermosa que yo creo que ha marcado mucha parte de mi vida y es Nada es imposible para Dios. Entonces es a través como de la música que yo empiezo también como a hacer mi oración, no digamos de una forma muy profunda, pero es a través de la música que empiezo otra vez a conectarme nuevamente con Dios. O sea que estabas en esa fase, como el padre Carlos Yepes menciona mucho, de cumplimiento, cumplo y miento. O sea, simplemente por una ritualidad, pero no que algo que trascienda nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir en ese momento que ya empiezas a través de esa canción a abrirle nuevamente como los sentidos a lo que Dios quería transmitir a tu vida y darle sentido? Yo, pues empiezan a ocurrir como muchas cosas, o sea, yo sigo en mi adolescencia, escucho mis canciones, voy a la Eucaristía, participo de todas estas cosas que te digo. Yo quería estudiar, digamos que medicina y me presenté 5 veces a la Universidad de Antioquia a medicina y nunca pasé. Y empiezo como en ese momento a cuestionar a Dios. Yo le decía, pero si esto es lo que yo quiero, ¿por qué esto no me pasa? ¿Esto por qué no me sucede? Y yo he sido, pues siento que he sido capaz de escuchar cuando llegan personas a decirme, un profesor en algún momento me dijo, pues si no pasaste a la Antioquia, ¿por qué no te presentas a otra carrera? Tú eres muy buena para hablar, tú eres muy buena para como para contar las cosas, ¿por qué no estudias comunicación? Y yo eso como que lo guardé y no teníamos los recursos para estudiar en una universidad privada. Entonces yo empecé a trabajar a los 16 años cuando me gradué del colegio, con permiso de la oficina de trabajo y de mi mamá. Eh, Mi papá muere cuando yo me gradué del colegio, cuando tenía 16 años, muere mi papá ese año y pues se queda mi mamá solita. Yo empecé a trabajar, mi mamá, digamos que con muchísimo esfuerzo y yo también le daba como un aporte. Y un día le dije, mami, yo me quiero presentar a la Pontificia Bolivariana. Ella me dijo, ¿y con qué vamos a pagar? Yo no tengo con qué. Y digamos que yo empiezo como a ser muy soñadora y a pensar en que aunque haya tenido épocas de mi niñez con dificultades, sentía que también quería progresar, que quería salir y empecé a soñar y yo lo soñé y yo le decía a mi mamá y mi mamá era como yo y ha sido como yo. O sea, mi mamá desde muy pequeña me ha enseñado como la berraquera, a trabajar por los sueños, a luchar, a que hay que salir adelante y un día ella se levanta y me dice, mi hija, no tengo con qué pagarle, tengo 600.000 pesos de la plata que usted me ha dado para que compráramos un closet, porque no teníamos closet en la casa. Y me dijo, bueno, entonces levántese y vamos a ver qué hacemos. Mi mamá empezó a pagarme la universidad con cheques postfechados, en una situación económica difícil porque ese año que mi papá muere teníamos los servicios de la casa cortados, entonces, bueno, con muchas situaciones, pero siempre muy soñadora y mi mamá acompañándome en esos sueños. Digamos que en ese entonces yo no le entregaba a Dios y le decía, Señor, esto es para mí, esto me conviene, pero yo sé que mi mamá sí lo hacía por mí. Yo sé que ella siempre ha entregado todo, absolutamente todo a Dios. Y ella siempre me ha dicho, ora, pídele al Espíritu Santo, pero vuelvo y les digo, todo eso me lo decía, pero como un adolescente, quizás escuchaba y no entendía qué era eso de que me sentara, orara y le pidiera a Dios. Entonces, digamos que esa parte de la adolescencia transcurre, empiezo a entrar a estudiar a la Universidad Pontificia Bolivariana, estando en séptimo semestre de comunicación, yo no dejaba ese sueño y ese anhelo que sentía que mi corazón tenía y era el de estudiar medicina. En séptimo semestre vuelvo y me presento a la de Antioquia, no paso y siento que ahí ya empiezo a entender que no es en la vida, y esto es una de las cosas, de los mensajes que yo entrego mucho a las personas que llegan a mi vida, y es que en la vida no somos lo que nosotros queremos,
sino lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y ese es el primer encuentro que tengo como con Dios, en el que, bueno, dije, no insisto más, esto no fue para mí. Yo pasé a licenciatura en ciencias naturales y yo decía, yo no me quiero poner a perder más el tiempo con esto. Llevo 7 meses en una carrera que igual me ha gustado, pero ya no voy a insistir más. Entonces Dios empezó a ponerme en el lugar que Él quería para mi vida, sin embargo, sin entender mucho qué iba a seguir pasando en mi vida. Aleja, y tengo entendido que precisamente te puso en un lugar donde indirectamente estabas relacionada con la medicina, pero desde el campo de la comunicación. ¿Cómo fue eso? Sí, yo he sentido siempre como un llamado a construir familia. O sea, de hecho, cuando empecé a trabajar como cajera, mi primer proceso de selección me pusieron a hacer un dibujo y yo recuerdo que lo que yo dibujé fue, o sea, me preguntaban que yo cómo me soñaba. Yo dibujé un papá, una mamá, unos hijos, y yo siento que en ese primer momento hubo un llamado de Dios a amar la familia. Y a pesar de que, como les contaba, fui hija de padres separados, yo nunca dije, yo no quiero tener un hogar, esto tan horrible, esto tan duro. No, siempre, siempre Dios puso un anhelo en mi corazón de construir familia. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, mi primera experiencia laboral fue en un hospital, en el que amé profundamente esta experiencia laboral. Allá trabajé por 1 año y medio, hermoso, o sea, aprendí lo que era el trabajo en equipo, amaba a mis compañeras de trabajo, o sea, fue una experiencia hermosa. Ese año muere mi hermano. De hecho, yo empiezo a trabajar y 15 días antes había muerto mi hermano, y yo ahí ya empiezo a tener una conexión muy profunda con la Virgen de Guadalupe. Ese año yo siento que ese primer empleo, a pesar de todo lo que había pasado en ese diciembre con mi hermano, fue la Virgen quien me da el regalo del empleo. Entonces yo llego a trabajar en este hospital, hermosa la experiencia, yo era feliz yendo a los quirófanos a hacer fotografías, ver partos, o sea, era una experiencia hermosa, pero siento que ahí Dios también me empezó a hablar y me muestra que si yo quería familia, la medicina me empieza a mostrar por qué la medicina no había sido para mí. Yo veía como que los médicos eran demasiado entregados, demasiado sacrificados, eran turnos de noche, día y noche, turnos que corridos, madrugadas, fines de semana. Y yo decía, Dios mío, ¿tú sabes por qué no me pusiste acá? Yo creo que mi deseo de ser médica y de estudiar medicina, yo me visionaba como oncóloga, surge a raíz del cáncer de seno de mi mamá. Entonces también como que yo sentía que quería sanar a otros y ayudarles a otros, también a través de la experiencia que yo había vivido con mi mamá, pero bueno, después comprendí que no era la medicina, que no era mi lugar, y que Dios tenía otras cosas para mí desde la comunicación. Así es. Bueno, Aleja, entonces empiezas a trabajar después de la carencia pues económica que hubo en esos tiempos de la universidad. Dios te empieza a bendecir con trabajos y también empieza a ver como una posición frente al tener que tú tenías, que ya más adelante pues Dios fue moldeando. ¿Cómo era que llevabas esta área de tu vida? Yo, mi sentido de vida estaba enfocado en el tener, en el cumplir todos mis sueños, en el poseer y en el alcanzar, incluso en el no amarme, incluso yo misma, aceptando muchas cosas de mí, de lo que yo era, porque entonces me veía que era pues muy gorda, y no era gorda, pues era una niña porque siempre he hecho deporte, me ha gustado cuidarme, me ha gustado verme linda, pero entonces socialmente, digamos que me importaba mucho lo que decía todo el mundo afuera, y no lo que había en mi corazón y no lo que Dios había hecho en mí, ese ser perfecto. Eso yo no lo conocía, lo desconocía totalmente. Adicional a eso, empecé a ganar buenos salarios, pues una niña soltera que vivía con la mamá, que sí aportaba, porque siempre aportaba en mi casa. Les digo que yo estudié con crédito del ICETEX y lo tenía que pagar en 5 años, lo pagué en 2 años y medio.
empecé a soñar, entonces yo dije, al año de haberme graduado de la carrera, dije, de una voy a hacer la especialización, ya después de la especialización, entonces voy a comprar mi primer carro. En mi casa nunca hubo carro, toda mi vida monté en bus, es que ni taxi, porque no teníamos ni con qué montar en taxi. Y yo empecé a soñar y a ver que yo era capaz, que yo podía alcanzar todo lo que yo me imaginaba, que yo me podía mantener linda, que me podía, o sea, desde el tener mi sentido de vida estaba enfocado en eso. Conozco mi primer novio con quien duré, bueno, tuve unos novios antes, pero el que hoy es mi esposo, con él duré 8 años y medio de novia. Eh, Muy soñadora también con él. Yo veía que de pronto no, las cosas no se concretaban. Entonces, yo como que un año antes de que decidiéramos ya casarnos, yo ya veía como que llevamos 7 años y él no se decidía y yo siempre lo invitaba a Eucaristía, él no iba a Eucaristía, pero yo muy persistente porque lo que yo sabía de Dios era que había que ir a Eucaristía y paré de contar. Entonces, digamos que ya, pues yo le digo, bueno, ¿tú qué piensas? Porque dentro de mis sueños yo ya me imaginaba, o sea, ya tenía la especialización, ya tenía carro, no me faltaba sino la casa, casarme y tener hijos. Pues, o sea, como cumplir con un modelo y un estilo de vida, que es lo que la sociedad nos dice, porque si una mujer tiene 26, 27 años y no se ha casado, la dejó el tren, porque eso te dice la sociedad. Y yo era muy de lo que decían afuera. Entonces, en ese sentido, mi vida estaba enfocada en tener, en alcanzar todo lo que se necesitaba para cumplir los estándares que nos decía la sociedad. Entonces, me caso, nuestra luna de miel iba a ser en Estados Unidos porque había que salir del país, porque no, ya una luna de miel en Cartagena, en San Andrés, no. Entonces saco mi visa y digamos que yo muy inconscientemente cuando me dan la visa, llamo a mi esposo y le digo, ya tengo la visa de Estados Unidos, ahora sigue para pensar en Europa, vamos a sacar todo para Europa. Y él como que, hey, vení, como así, disfrutemos primero la luna de miel y después pensamos en otra cosa. Y aquí viene pues como algo que les quería decir. Yo no disfrutaba, no terminaba de disfrutar lo que tenía y me enfocaba en todo lo que me faltaba. Entonces, sí, está bien soñar. Y yo desde lo que hago, yo desde lo que enseño, desde lo que comparto, le enseño a la gente que hay que soñar, ¿cierto? Soñar, pero entregar esos anhelos del corazón a Dios, que yo, digamos que pocas veces lo hacía, y si lo hacía de pronto era en la Eucaristía y le decía a Dios, Señor, voy a comprar el carro, ayúdame, pero pues yo no hacía una oración si era el carro que me convenía, ni lo de la especialización, no, no, o sea, fría, cumpliendo, pero fría. Entonces, eso que yo también les quiero compartir es como lo que yo en mucha parte de mi vida perdí de vista, que fue el disfrutar plenamente lo que tienes para seguir al paso siguiente. Yo no estaba disfrutando por pensar en lo que venía, en soñar, o sea, yo vivía 50.000 pasos en el futuro. Aunque tuve muchas dificultades, y esto es un tema muy especial que también vale la pena, yo creo que el regalo que Dios nos hace es el momento presente, ¿cierto? Vivir a plenitud este momento, este día de hoy, porque tú no sabes mañana. Yo no disfrutaba, o sea, yo compraba ropa, la guardaba 3, 4 semanas, 5 meses, después me acordaba que la tenía, pero era como ese deseo de comprar, de tener, de gastar, de viajar, de tener un viaje. Y yo cuando estaba en Estados Unidos, yo dije, ya quiero ir entonces a México, y si hago el viaje de México, yo no puedo hacer 5 días en México, o sea, el viaje tiene que ser 10 días, y eran 5 días en México, 7 días en Cancún. Entonces siempre era pensando en qué sigue, qué más voy a hacer, qué más voy a lograr, y perdiendo de vista todo lo que tenía en el momento presente. Aleja, bueno, pero Dios cumple de todos modos ese anhelo profundo del corazón que fue casarte, darte una familia, unas hijas, un hombre paciente, humilde. Compartíamos eso cuando hablábamos anteriormente, que te hace regalo. Cuéntanos un poquito acerca de tu familia y ya después pasamos a la etapa de, bueno, y entonces, ¿qué empieza a mover el Señor? ¿Cómo es que Él obra?
para que seas consciente de lo que antes eras inconsciente de no disfrutar el momento presente? Sí, yo, mira, mi familia sí, me caso con Alejo, somos Aleja y Alejo. Hemos tenido la bendición y el regalo que a los 2 años de casados hemos empezado a caminar juntos en una comunidad católica de matrimonios, y esa ha sido la más grande bendición. Fue la manera de que cada uno empezara a sanar, de que yo empezara a darme cuenta. A los 2 años de casados nace nuestra primera hija, Guadalupe, encomendada a la Virgen de Guadalupe, que, como les decía, fue quien, la primera que yo empecé como a traer a mi vida, y quien empezó a regalarme también mayor fe. A Guadalupe, que ahora tiene 7 años, a los 3 años de que ella naciera, le regalamos una hermanita que se llama Mariana. Mariana ahora tiene 3 añitos y medio. Nuestro mayor regalo es esta familia. O sea, Dios a través de esta familia se ha glorificado, ha sanado, me ha enseñado a comprender lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es, bueno, tantas cosas que viene la familia a enseñarnos. Como tú decías, mi esposo es una persona humilde, que nos ha enseñado como familia, ¿cierto? Que es el valor de lo simple, de lo sencillo, que yo no lo conocía. Yo siento que Dios lo puso en mi vida también para enseñarme eso, pero no hubiera sido fácil si a través de ese caminar como pareja empezamos a participar de retiros, de la importancia de lo que era el diálogo conyugal como pareja, de que estuviéramos bien él y yo como esposos. Y a través de este movimiento católico logramos nosotros empezarnos a conocer más y a identificar. Yo empiezo a ver aquí que yo ya no solamente era el tener, sino que había un ser que tenía que resolver muchas cosas de su niñez, que quizás por esas carencias que tenía, lo que había enfocado era en tener. Y yo dije, bueno, yo en algún momento me sueño independiente, sueño acompañando a mis hijas, pero el miedo también se apodera de mí. Empiezo a conocer mucho más de la palabra de Dios. Dios me empieza a hablar a través de su palabra. El primer regalo que me hace es en Mateo 25:14, en la parábola de los talentos, y él me empieza a mostrar y a decirme: Aleja, tú tienes talentos, tú tienes dones, comienza a ponerlos al servicio. Otro regalo que me hace es desde el amor. Me regala 1 Corintios 13, en donde él me empieza a mostrar qué es el amor. El amor es compasivo, es servicial, no tiene envidia, no busca el mal, y me empieza a hablar a través de esas dos hermosas citas bíblicas, y empiezo yo todo esto a recibirlo para mi vida, pero solo como encontrándome con él, y fue encontrándonos en ese camino como matrimonio y como pareja. Digamos que hasta ahí, como para hacer la historia cortica, esos primeros encuentros que tengo con él a través de su palabra. Muy bien, Aleja. Bueno, y entonces, ¿qué pasa después de que tienes ya ese encuentro personal con el Señor, que perseveran como pareja y como matrimonio? ¿Qué empieza a hacer el Señor ya de nuevo en tu vida? ¿Qué propuestas te empieza a presentar? Yo a muchas, muchas, y pues para hacer resumen, digamos que han sido 10 años de matrimonio que cumplimos el pasado 11 de agosto, perdón, 18 de agosto. El pasado 18 de agosto cumplimos 10 años de casados, y Dios empieza a hacer muchas cosas, pero entre esas cosas empezamos como matrimonio a vivir situaciones económicas difíciles. Él, desde la pandemia, se le presentaron dificultades laborales con las formas de pago, bueno, muchas cosas. Ujú. Y yo trabajaba en una entidad del sector público. En mi corazón había un anhelo de algún día estar con mis hijas. Yo venía ahorrando por mucho tiempo en la empresa en la que trabajaba, visionando esto, pero sin entender cuándo iba a ser. En el 2021, en abril, me quedo sin empleo por cambios de la administración municipal. Salimos más de 50 personas de la empresa en la que yo trabajaba, Ujú. y entre esas salgo yo muy tranquila. Yo, o sea, la verdad, muy tranquila, porque yo ya había empezado a tener más fe en Dios. Como les digo, todo esto comienza desde hace 7 años que empecé a caminar con mi esposo. Entonces, en la comunidad en la que estaba, orábamos por mi situación, oraban por la situación de Alejo. Empecé a entender qué era la oración personal, qué era la oración conyugal, qué era, por qué era importante ir a retiros espirituales. Entonces ya estaba muy fortalecida en Dios. Ya él me había empezado a hablar, me había dicho que tenía dones. Entonces, cuando me dan esa noticia, yo además estaba
económicamente, entonces no tuve miedo. No tuve miedo y como te decía, a mí me preocupaba mucho lo económico antes. Entonces me dan la noticia y yo, todas las compañeras me decían, Aleja, pero vos estás relajada. Y yo sí, o sea, yo este día lo estaba esperando y necesitaba que algo pasara. Me quedo sin empleo y mucha preocupación. Mi mamá muy preocupada, mi suegra muy preocupada, porque de todos modos contar con ingresos de dos personas, pero Dios también nos venía hablando y nos decía, bueno, está bien que la mamá esté en la casa con los hijos. Bueno, muchas cosas lindas que Dios nos había empezado a preparar, pero había mucho miedo, mucho miedo. A mi esposo Dios le entrega una cita bíblica que es la de Mateo 6:24, en donde Papá Dios nos decía, comen y se alimentan las aves del campo, los lirios, ¿de qué te preocupas? O sea, no te angusties y te preocupes, pero yo no lo recibía para mí, lo recibía para él. Pero con el pasar de estos meses, de este año, que he logrado fortalecer mi fe, que me he dado cuenta de lo grande que ha sido Dios, de lo que es la providencia del Padre, de que el pan nunca nos va a faltar, nunca nos va a faltar, de que Él es un Padre generoso, que Él no se queda con nadie y nos da más de lo que nosotros queremos, empiezo a descubrir que lo simple era estar con mis hijas, que era disfrutar de momentos maravillosos, porque claro, yo estaba acostumbrada, o sea, los años, hasta los 5 años de mi hija, ella estaba acostumbrada a viajar a la playa una vez al año, de que salíamos a paseos, y eso ya desde hace 3 años no sucede, pues obviamente por la pandemia y por nuestra situación económica, pero no crean, me costaba entenderlo, pero Dios tenía regalos más maravillosos para mí, o sea, no hay nada que se compare con que yo pueda ir a recoger a mis hijas al colegio, venirme conversando con ellas, llevarlas a las clases, yo les pagaba a ellas particular en una academia las clases de música y decir, ya no tengo con qué pagar esto, pero Dios ponerte una escuela de música de la alcaldía para que la lleves gratis, era empezar a ver cosas simples, el sentarte y disfrutar quizás no de un paseo al mar como lo veníamos haciendo Estados Unidos, Cancún y demás, o Cartagena, no importa, pero esos viajes quizás como lo hacíamos ya no se han venido dando y yo también digo, Señor, sé que esto es temporal y yo también lo voy a disfrutar, pero es disfrutar más las cosas simples, a eso le saco gusto, sentarme en la manguita de la unidad de mi casa, bajar un paquete de papitas, un poquito, comernos eso, es lo máximo, salir de piscina de la unidad y salir un domingo después de estar una horita con ellas y extender el mantel, la gente en la unidad dice, ay, es que nosotros ya sabemos que son ustedes porque son los del mantelito que siempre lo extienden ahí. Y es eso, o sea, nos hemos gozado la vida y nuestras hijas nos han enseñado que es precisamente en lo simple. Para mí le encontré el sentido a la vida. Después de querer soñar y tener, vuelvo y repito que no es malo, pero hacerlo con la justa medida y escuchando la voz de Dios, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Fortalecí mi oración personal y mi oración por mi esposo. Eh, He entendido que las dificultades son el medio muchas veces en que también buscamos salvar nuestro corazón, buscamos salvar nuestra alma, buscamos salvar a nuestra familia, es a través de esas dificultades. Entonces, Dios se ha gloriado maravillosamente en nosotros, o sea, enseñarme a mí que el valor de lo simple y en el disfrutar el momento presente es el mejor regalo. Lo demás llega por añadidura, como lo dice la cita bíblica, es hermoso cuando aprendemos a confiar y a dejar todo en manos de nuestro Padre. A que Él nos sorprenda. Mira que nos compartías que en esa entrevista de trabajo donde hiciste ese dibujo, el cual soñabas, cómo te percibías, cómo te veías en algunos años, es como Dios ha respondido a todos esos anhelos de tu corazón y que a uno le toca disponerse y desprenderse para que sea Él quien obre, ¿cierto? Porque mira que entonces te dio esta familia, ahora te da la posibilidad de estar tiempo completo con tus hijas, compartiendo con ellas, pero también decías que soñabas con ser independiente. Entonces, ¿qué te regala también el Señor? O sea, ¿qué te pone en el corazón para que empieces a emprender? Yo, pues, como te digo, yo siempre he sido muy soñadora y yo no tenía que haberme quedado sin empleo para cumplir ese sueño que tenía. O sea, porque es que, a ver, una cosa es yo ser soñador, ¿cierto? Otra cosa es tener acción hacia esos sueños y otra cosa es lo que Dios tiene preparado para nosotros.
te digo que yo aún siendo emprendedora he buscado empleo y Dios me ha dicho no. O sea, Él me sigue mostrando lo que Él va queriendo conmigo, pero yo me he dejado sorprender también por Él. Yo estando laborando, empiezo a estudiar temas de familia porque sentía que yo quería ayudar a otros, no solo familias, sino también a personas, a las empresas, a que trabajaran mucho más desde esta parte del ser, desde lo que Dios quiere para nosotros, desde la voluntad del Padre para nosotros. Entonces, creé una marca, una cuenta que se llama, así como tengo mi camiseta hoy, de adentro hacia afuera. Yo sentía que Dios ya había empezado a regalarme mucha sanación desde adentro y que lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar nosotros adentro, tener amor, esa primera de Corintios 13, llenarnos de ese amor puro que es el amor de Dios para empezar a darlo afuera. ¿Y afuera era dónde? A nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Entonces Dios pone este anhelo en mi corazón, me acompaña a darle este nombre, porque inicialmente este no era el nombre, y bajo oración Él me entrega que era este el nombre que quería. Hace 3 años tengo una cuenta que se llama De Adentro Hacia Afuera. Perdón, te interrumpo, Aleja, cuando hablamos de cuenta, hablamos de una cuenta en Instagram. Una Ok. cuenta en Instagram, sí señora. A través de esa cuenta lo que hago es brindar acompañamiento espiritual, porque además me empecé a formar en todo lo que tuviera que ver con acompañamiento espiritual. Me certifiqué en disciplina positiva para ayudar a familias, a parejas, a organizaciones, y todo eso empezó a darle un sentido distinto a mi vida de servicio, de amor, de dar a otros todo lo que yo había recibido para que también en sus familias se transformaran. Entonces, desde la cuenta acompaño, ahora yo hago talleres desde la cuenta, trabajo también haciendo servicio con la Escuela Bíblica Católica Yeshua, sigo en mi comunidad con los equipos de Nuestra Señora, que es la comunidad de matrimonios donde estoy con mi esposo, y me he dedicado mucho a entender que Dios nos llama a servir y que cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Él, Él sencillamente se encarga de las nuestras. Y eso es lo que he empezado a hacer, soltarle a Él y Él me va dando, me va trayendo y me va dando los mejores regalos para mí. Entonces, desde la cuenta acompaño a personas, a parejas y a familias que quieran empezar esos cambios desde dentro de su corazón para con Dios empezar a transformar esos entornos donde se encuentran. Aleja, yo creo que este fue un resumen ejecutivo de tu testimonio porque tiene muchos detalles. Cuando conversamos, uno se da cuenta de que es que el Señor es maravilloso, o sea, que es un experto detallista en nuestra vida. Y cuando uno empieza a despertar esos sentidos de cómo obra el Señor, uno se percata de cada mínimo detalle y uno quisiera tener aquí un espacio infinito para compartir todo esto, pero bueno, es el Señor quien toma el control de tus palabras y ha expresado lo que las personas que están aquí conectadas y quienes lo verán en diferido necesitan escuchar. No sabemos de qué se va a valer el Señor, Él es el que hace la obra. Yo te quiero agradecer de todo corazón porque eres un ejemplo de cómo abrirle el corazón a Dios transforma y nos da sentido de vida, sobre todo eso, sentido de vida. Lo que creíamos que antes era lo que nos daba la felicidad y la alegría, los damos por perdido porque definitivamente nos damos cuenta que es en el Señor donde encontramos la verdadera plenitud de nuestra vida. Yo sé que tenemos muy poquito tiempo, pero, o sea, una cosa tan sencilla como esa, cuando yo me quedo sin trabajo, mi hija Guadalupe, que el año pasado tenía solo 5 añitos, llega y me dice, mami, ¿sabes una cosa? Yo ya te tengo un trabajo. Y yo le dije, sí, ¿cuál? Es que, mami, tú vas a ser mi transportadora y yo te voy a pagar. Y mi hija destapa su alcancía, yo tengo una foto, me entregó 600 pesos y ese fue el primer pago que ella me dio. Entonces, cuando yo vi eso, a mí me corrían las lágrimas cuando yo la dejé en el colegio, porque para mí eso era lo simple, ese era el regalo que Dios tenía para mi vida y para mi corazón. Y yo hoy también les quiero decir eso, que disfruten las cosas simples y no esperen al tener y al poseer lo que no ha llegado y no pierdan de vista la gratitud y lo que tienen ahora. Ay, qué belleza, Aleja, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, tu proyecto. Cuando es un proyecto en oración y que es para el servicio de Él, pues Él lo respalda. Así que tener el corazón siempre dispuesto a eso y Él se encargará
del resto, de poner las personas indicadas que necesitan de tus manos para que Él se glorifique a través de ti. Entonces, Aleja, antes de que nos vayamos y de que nos despidamos, hay una promesa para ti. Yo estoy aquí, pero desesperada, porque como yo no me pierdo tus programas, yo ya sé que siempre nos tienes un regalito, entonces ahorita yo era mirando, Señor, ¿cuál me está haciendo ojitos a mí? No, y sabes que de hecho siempre aclaro eso porque no es que yo, de acuerdo al testimonio o al invitado, digo, ay, sí, esta promesa. No, por eso últimamente he optado mejor por la opción de que la persona sea quien elija el color y la promesa, porque pues el Señor ya la tiene preparada. Entonces, cuéntame, ¿cuál color eliges? Es una cosa, yo desde que me senté me hizo ojitos, la que está a mano izquierda tuya atrás, que es rosada. Eso es como rosado. Mano izquierda, o sea... A tu izquierda. O sea, esta. Al lado de la matica. Al lado de la matica, o sea, la del fondo, esa. Ajá. Bueno, vamos entonces a mirar. Dice, Jeremías 29:1. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías me dan ganas de 29:1. llorar, me dan muchas ganas de llorar, porque él nunca se queda con nadie, él a mí siempre me responde. Amén, así es. Hermosa, Gracias, hermosa, Aleja. con lágrimas aquí ya finalizando, pero Dios es hermoso y Él es así. Cuando tenemos oídos atentos y corazón abierto y mente dispuesta, Él siempre llega con la palabra correcta en el momento correcto. Él se toma su tiempo, pero llega. Amén, amén, Aleja, muchas gracias por todo, por transmitirnos lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Amén, porque tiene planes de bendición, así es, Joa. Mándame la fotico, porfa, porque quiero esa cita bíblica, justo la que tienes ahí con la fotico tuya. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Desde adentro de mi corazón les digo que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los cubra y los abrace con su manto. Amén, Aleja, Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos quienes nos estuvieron acompañando en esta mañana. Dios los bendiga, compartamos este espacio, este programa, estas palabras y seamos canal de bendición también para muchas personas. Un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.